Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este último día de trabajo. Nos alegra verlos de nuevo por aquí. El día de hoy es el cierre de todo este panel sobre educación en emergencias. Como recordarán, este día cerramos con la recuperación y reconstrucción. Recuerden que estuvimos trabajando los 2 días previos. El primer día fue sobre preparación y reducción de riesgos, ayer fue sobre la respuesta a la emergencia y hoy vamos a hablar sobre recuperación y reconstrucción, es decir, ¿qué hacemos cuando pasa la emergencia? En este panel y en general en todo el día estamos buscando darle respuestas a preguntas como ¿cuáles son los puntos clave para armar los planes de recuperación en el sector educativo? ¿Qué actores participan? ¿Quién es el tiempo en el que se emplea para su participación? ¿Cómo se hace un plan de recuperación en un país de ingreso medio? ¿Qué significa la recuperación temprana? Todas estas preguntas van a ir siendo respondidas y analizadas desde ahora y con las mesas que vamos a tener después. En este panel nos acompañan 2 panelistas que ustedes seguramente ya conocen si nos vienen acompañando desde el primer día. En primer lugar tenemos a Susana Urbano Hanson. Ella es arquitecto en gestión ambiental con especializaciones en derechos humanos, desarrollo sustentable y políticas públicas de prevención de desastres y derecho internacional de refugiados. Cuenta con más de 20 años de experiencia en reducción de riesgo de desastres. Actualmente es coordinadora regional de reducción del riesgo de desastres para América Latina y el Caribe de Red Internacional. Además, nos acompaña el Dr. Shinya Sato. Él es profesor en el Departamento de Educación, Artes y Ciencia de la Universidad Yamagata en Japón. Es ingeniero, maestro y doctor en ingeniería por la Universidad de Tohoku. Sus líneas de investigación son planeación urbana y arquitectura, espacio escolar y actualmente es asesor en el Comité de Japón para UNICEF. Les voy a ceder la palabra para empezar a conocer su experiencia. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Empezamos entonces con la presentación. Primero que nada, lo primero que vamos a hacer en nombre del INE, digamos, de la Red Interagencial de Educación en Situaciones de Emergencia, es hacer un mea culpa. Ese mea culpa va de lo siguiente, y es que las normas mínimas para la educación preparativa y respuesta, justamente que aunque en el título se incluye el tema de recuperación, las normas ciertamente en este aspecto quedan un poquito en deuda desde la orientación, ¿no? El máximo provecho de estas normas realmente van dirigidas a la elaboración de políticas y planes, a los preparativos para la respuesta y a la respuesta educativa. Pero en recuperación ciertamente la cosa se va quedando como un poco corta en este documento. Y ahí se reconoce, ¿no? Hay que ser autocríticos en este aspecto, pero sobre la base de la experiencia también entonces venimos a traer un poco cuál es el enfoque, ¿no? Que queremos compartir con ustedes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la recuperación? De las preguntas que tenemos que responder, ¿no? Bueno, según hay una necesidad, es decir, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, el concepto es que la recuperación es el restablecimiento o mejora de los medios de vida y de la salud, así como de los bienes, etcétera, y que está vinculado a las actividades económicas, físicas, culturales, etcétera, de una comunidad. Es decir, son aquellos aspectos que se buscan o aquellas acciones dirigidas a mejorar o recuperar en una comunidad el desarrollo sostenible, es decir, que tenemos que apuntar no solamente a recuperar sobre la base de lo que veníamos haciendo, sino mejorar su calidad en el tiempo,
para que sea sostenible, y que además tiene que estar enfocado a reconstruir mejor. Es decir, que apunte en esas medidas de recuperación y reconstrucción que no volvamos a reconstruir el riesgo. Es decir, que apunte a evitar o reducir el riesgo. Si tenemos una población ubicada en un sitio propenso a inundaciones y perdemos la escuela al borde de una fuente de agua o es afectada, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? No podemos cambiar el lugar, por ejemplo, de donde está la escuela, porque es el centro a donde se dirigen los niños, pero construyamos la escuela parafílica, que el nivel de agua hasta donde posiblemente pueda subir esta afluente de agua, pues pase por debajo de la crecida y se salvaguarda esta escuela, por decir un ejemplo. A lo mejor, o la mejor medida pudiera ser sustituir el lugar donde está la escuela. Pero entonces, cuando vayamos a reconstruir, pensar en estas cosas. Hacia eso debe estar dirigida la recuperación. Siguiente, por favor. Otra pregunta a responder: ¿cuándo es la recuperación? Aquí en la presentación tienen un esquema cuya fuente son los compromisos mínimos con la infancia de UNICEF y que viene además derivada de la IAS, digamos que es la Agencia de Coordinación Interagencial para el tema de coordinación humanitaria y respuesta humanitaria. Entonces ustedes pueden ver esa línea, que es la línea de tiempo, y hay una cosa que es el límite. Ese límite es el impacto del desastre. Entonces tenemos una gran zona en azul, ¿ya?, que dice que ese es el tiempo siempre antes del desencadenamiento del fenómeno, que es la preparación, que es sustancial. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. Tras el impacto se da la respuesta, pero desde el mismo momento que se empieza a dar la respuesta, tienen que ejercerse las acciones de recuperación temprana, ¿no? Y esas acciones de recuperación temprana pueden variar dependiendo del sector que intervenga. En el sector de educación, ¿cuál creen ustedes que es el momento de la recuperación? Es una pregunta que les dejo, pero la vamos a ir respondiendo poco a poco. Porque iniciamos, por ejemplo, para poder nosotros dar un proceso de respuesta y entrar en la recuperación temprana y posterior a la recuperación, nosotros tenemos que empezar cómo estamos nosotros, por ejemplo, como Secretaría de Educación, o cómo estamos nosotros, Ministerio de Educación, y cuando hablamos nosotros es dónde están mis docentes, cómo fueron afectados, dónde está mi personal administrativo, dónde está toda la estructura orgánica que sustenta la operación del sector, para entrar paralelamente con la evaluación de daño, análisis de necesidades y entender dónde está la afectación de mi sector. Porque si no tengo operarios, ¿cómo voy a poder hacer la evaluación y análisis de daño, ¿no?, y análisis de necesidades? Y bueno, y después continúa, por supuesto, el proceso de la recuperación, y hay unos tiempos importantes, vitales. La respuesta y la recuperación temprana son las primeras 8 semanas, es inmediato tras el impacto. Es lo más oportuno. Esos son tiempos que se han establecido. Y más allá de las 8 semanas, entonces, hacemos un proceso continuo de tratar de pasar a la normalidad. Y eso pasa inclusive, ya lo vamos a ver más adelante con el tema incluso de la adaptación curricular. Siguiente, por favor. Y esos son los momentos. Porque no nos puede pasar. ¿Y por qué estos tiempos tienen que estar allí? Entonces, fíjense en esa foto, por favor. Arreglen mi escuela. Quiero regresar a clases. Para la reflexión, lo que hablábamos, la escuela no solamente es el espacio para brindar el derecho a la educación, sino para garantizar otros derechos, para garantizar la realización de otros derechos. Y que además, para la recuperación en general de las comunidades afectadas, representa el punto de partida para que los adultos puedan incorporarse al proceso que tiene que ver con medios de vida, que tiene que ver... Inclusive esta mañana tenemos una conversación, justamente. Es una cosa que tiene que ir en perfecta simbiosis el sector de educación con otros sectores. Porque si, para poder recuperar medios de vida, para poder recuperar el tema de la vivienda, los chicos tienen que estar resguardados en un lugar protector. Y viceversa. Entonces, es un tema profundamente importante. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles son los ámbitos de la recuperación temprana en el sector de educación y donde se tienen que marcar líneas estratégicas de trabajo? Estos ámbitos son las líneas estratégicas de trabajo donde tenemos que tener un checklist. Esto no tiene que ser el plan sectorial magistral para la infraestructura educativa, no. Tenemos 4 líneas de trabajo y ¿cuál es el checklist en cada uno de estos ámbitos? Entonces, ¿cuáles son estos ámbitos? Primero, el sistema y el modelo educativo. Desde la legislación, la ley de educación, ¿qué es lo que dicen mis planes y políticas al respecto? ¿Dónde tengo que incluir los temas de recuperación? Porque muchas veces es el paradigma que entonces nosotros hacemos gestión de riesgo. Todas mis escuelas tienen planes de recuperación y dejamos el tema nada más en preparativos para la gestión de riesgo. Pero ¿qué pasa? Al momento ya sacamos a los niños, ese es el plan escolar, sacamos a los niños, pero el plan escolar incluye ¿cuándo yo reactivo la escuela? ¿Cómo es mi articulación desde la política? ¿Qué me obliga a iniciar el trabajo en mi escuela? ¿En qué momento? ¿A las cuántas horas? ¿Con quién me voy a coordinar? ¿Cuál es el lineamiento? Etcétera. Infraestructura. Los lineamientos de infraestructura deben incluir en la recuperación ciertos elementos. Y lo vamos a ver más adelante. Currículum también. Tenemos un currículum de emergencia, pero tiene que haber, en la recuperación hay una transición hacia la reconstrucción y después para retomar la normalidad. Porque por supuesto de la emergencia sabemos, y ya lo hemos discutido en las distintas mesas, no vamos a empezar el reinicio del servicio educativo hablando de, bueno, en la clase pasada quedamos en el punto 6.4 hablando de la constitución de la familia. Podemos. Ni en la operación del seno y el coseno tampoco. Empezamos con otros temas que están más vinculados a resolver la atención psicosocial, a la resolución de conflictos entre pares, cultura para la paz, agua, saneamiento, higiene, ¿sí? Y otros temas que nos afectan en ese momento. Y, por supuesto, todo lo que está vinculado a los docentes, ¿sí? Ayudando al servidor y el personal educativo. ¿Quiénes son los que van a prestar este servicio de educación en emergencias durante la recuperación? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos claves para la recuperación temprana en el sector de educación? Bueno, contar con una evaluación de daños en el sector que permita dimensionar y entender de manera oportuna y verás cuáles son los daños y el impacto en el sector. ¿Cuál es la otra cosa? A partir de este análisis, entonces dimensionar exactamente la cantidad de niños y niñas adolescentes que demandan por servicios educativos y en dónde. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Y qué significa entonces recuperación temprana en el sector de educación? Primero, por supuesto, la recuperación en qué va, en programar el reinicio de las actividades. Pero esto debe garantizar, este reinicio debe garantizar, ¿qué debe garantizar primero? Uno, ¿cuáles creen ustedes que debe ser lo primero que se debe garantizar? Ahí tienen la batería, la chuleta, como digamos acá. La calidad, que brinde posibilidad de hacer una transición para la continuidad del año escolar. Claro, desde la planificación nosotros tenemos en el currículum, por ejemplo, planificar escenarios de ese currículum. ¿Qué pasa si el impacto del desastre es al inicio del año escolar, a mitad del año escolar, cerrando el año escolar, en acciones? Porque son propuestas para afrontar estrategias distintas para empezar la recuperación. Hemos visto casos, por ejemplo, en una experiencia que tuvimos en Costa Rica, justamente cuando votó en el año 2016, que estaban cerrando el año escolar. Entonces, había que hacer los exámenes para que los chicos que estaban por egresar se graduaran, para que pudieran hacer los exámenes para entrar a la universidad. ¿Qué pasaba con los chicos y la prosecución escolar que necesitaban hacer sus exámenes de reparación para poder pasar el año escolar? Ahora, ¿qué pasa cuando es en la mitad? Entonces, nuestra planificación tiene que ir dirigida hacia allá. Y fíjense ustedes que la recuperación está vinculada justamente a la gestión desde la preparación. No podemos esperar para arrancar la recuperación en el momento que nos pasa. Mientras vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Esto desde
desde la planificación, y como hemos dicho, desde la planificación en los cuatro aspectos anteriores. Y, por supuesto, otro elemento que debe garantizar el proceso desde la respuesta a la recuperación y la reconstrucción es asegurar la seguridad integral, la integridad física, emocional, cognitiva, sociocultural de la comunidad educativa. Y, por supuesto, apuntar a restablecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con el currículum habitual. Es decir, pasamos de la respuesta a estos temas vinculantes justamente al apoyo de la población, de los niños y niñas y adolescentes, a entonces a la transición inmediata, cómo le entramos nuevamente a esa clase 2.3 de la constitución de la familia o cómo vamos a hacer ese nivel docente. Siguiente, por favor. En las próximas 3 láminas vamos a ir dando algunas medidas para facilitar este proceso de recuperación y que se deben incluir en los procesos de planificación para justamente la recuperación y la reconstrucción. Ahí vamos poniendo un poco imágenes de las cosas que nos pasan y que interrumpen el servicio educativo. Fíjense, ahí hay unas escuelas tomadas como albergue, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que se dan? Un chico durmiendo en un aula, las familias alrededor del patio, o como en la tercera foto tienen incluso que el espacio educativo, las aulas no han alcanzado, entonces se toman los pasillos más allá del patio, o por ejemplo cómo se usa la dotación escolar para sentar a estos niños en unas muy precarias condiciones a comer. Entonces esas son las cosas que no nos pueden pasar. Exactamente. Entonces, como les decía, desde la planificación tenemos que conocer y dimensionar a qué está expuesto el sector educativo, ¿no? Y ya lo hemos venido diciendo desde la gestión, desde el antes. Si nosotros no sabemos dónde están las escuelas, dónde están los espacios alternativos donde pudiéramos ubicar las escuelas en caso de que estas no pudieran seguir prestando el servicio educativo. Y ahí hablamos, y un tema que hemos venido discutiendo con varias personas y que comprendemos y dimensionamos, que es que las escuelas albergues las escuelas no pueden ser usadas como albergues. Bueno, no puede ser tan tajante y lo entendemos. Para nosotros desde el sector educativo, los que trabajamos en el sector educativo, siempre va a ser, las escuelas no pueden ser albergues, tiene que haber una ley que diga. Pero sabemos que en la realidad y en el contexto, muy posiblemente tenga que usarse como último recurso, entiéndase bien. No estamos viendo la verdad, no estamos cediendo, ¿sí? Las escuelas no pueden ser el albergue. Tienen que haber otros espacios, hay que identificar otros espacios para el albergue. Pero en el último caso de que la escuela sea un albergue, para la recuperación y para la recuperación de forma específica, entonces planifiquemos si esa escuela va a ser albergue, ¿sí? Tengamos un protocolo que indique al director de la escuela a quién es que le tiene que entregar la llave y bajo qué condiciones, y que tenga guardada una carpeta en una bolsita plástica que diga, mira, este es el inventario de la escuela, y tenga ubicados los documentos de sus estudiantes y de sus docentes y todos los expedientes respaldados de manera tal de que cuando aborden la escuela como albergue no se pierdan los documentos, de que haya un lugar donde guardar el material pedagógico, porque si se convierte en albergue, la escuela no puede, quien ocupe la escuela no puede usar el material pedagógico, porque entonces ¿cómo? Si tengo que cambiar la escuela, ¿para dónde? En el proceso de recuperación, después del currículo de emergencia, ¿cómo empiezo yo la transición a la normalidad si he usado el material pedagógico? Reglamentar eso. ¿A dónde coloco la dotación educativa? No puedo, así como no puedo usar el material pedagógico, tampoco los equipos. No puedo hacer los comedores del albergue con los pupitres. ¿Sí? Hemos visto casos extremos en nuestra larga experiencia donde la gente usa las mesas y los pupitres para hacer parrillada, porque no tienen dónde cocinar, porque están en el extremo de la necesidad humanitaria. Y entonces usan los pupitres de parrilla y la madera del pupitre para hacer el fuego de la parrilla. Y te consiguen los boletines regados en el basurero, en los tambores de basura para generar calor en la noche. Entonces tú dices, ¿qué?
Siguiente, por favor. Medidas, la siguiente, ¿no? Identificar las necesidades también de los maestros afectados por la emergencia y diseñar programas para atender eso. Es decir, ¿cómo nosotros pretendemos reactivar el servicio educativo si nuestros docentes no están bien? Entonces tenemos que tener desde la planificación un programa que me permita atender las necesidades de esos docentes y contar desde las distintas regiones. Les voy a poner un ejemplo con personal docente de las áreas que no han sido afectadas que puedan prestar sus servicios, por ejemplo, o personal alternativo, colaboradores alternativos de las comunidades educativas que en caso de emergencia puedan empezar a facilitar el currículum de emergencia y hacer la transición. Porque, y la mitad, por ejemplo, de los docentes queda afectado en el evento, pierden sus casas, pierden un familiar, entonces ese programa tiene que incluir atención psicosocial, ayudas económicas para la recuperación, porque nos pasa, en un país también pudimos observar que con toda la ética posible y con toda la solidaridad posible, vimos docentes que lo habían perdido todo y ahí estaban, tratando de reiniciar las actividades educativas. ¿Pero en qué condiciones? Entonces una persona con esas condiciones psicológicas, ¿cómo va a atender a un grupo de niños que también va a una condición de afectación? Por más que quiera, siempre va a tener un nivel de afectación y eso hay que atenderlo. Hay que atender a los atendedores, de alguna manera, Y por supuesto, como les decía, entonces tenemos que tener personal capacitado alternativo. No vamos a decir que son a lo mejor docentes de profesión, pero si tienen una preparación mínima sobre aspectos pedagógicos de cómo ejercer este currículum de emergencia para la recuperación. Siguiente, por favor. Inclusive, gente, ustedes lo saben, México es un país muy solidario y lo demostraron durante el signo de septiembre. ¿Cuántos estudiantes universitarios de educación, de arquitectura, ingeniería, etcétera, carreras afines, geografía, que pueden tomar acciones de educación para la transición hacia el currículum normal, mientras los docentes que han sido afectados se recuperan, por decir algo? Suscribir convenios con universidades, por decir alguna manera. Y por supuesto, contar con planes de contingencia y recuperación temprana, desde el ex antes y ajustados en el ex post, ¿no? Los ministerios cuentan, en este caso, por ejemplo, la Secretaría cuenta con recursos propios para la protección financiera. Estábamos hablando, por ejemplo, del tema del reaseguramiento, fondos de emergencia, y por supuesto, que puedan tener medidas económicas, digamos, desde la política, que puedan contar con medidas especiales, por ejemplo, para disponer de fondos, si no tienen un fondo, alguna medida que jurídicamente les proteja para poder disponer de algún fondo de gobierno para ejercer el plan de contingencia, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Estos recursos para qué serían? Y antes de que... Ya, un momentito. Entonces, estos recursos de los que estamos hablando, de estos fondos, tendrían que ir dirigidos a todos esos aspectos también, ¿no? Y, por ejemplo, en los temas de dotación, al preposicionamiento de kits de emergencia cuando hay pérdida de material educativo, etcétera, ¿no? Incluso de los servicios que tenemos que prestar, porque de repente una escuela, para poder funcionar, tiene que ser dotada de agua. Entonces hay que tener recursos para poder disponer de los camiones cisternas que van a distribuir agua en esa escuela en los primeros momentos, porque el sistema de acueducto, por ejemplo, no funciona. Y esos camiones requieren gasolina, y requiere de pago de conductores, y requiere y posiblemente a lo mejor el servicio público de agua no funciona, entonces hay que contratar a empresas privadas que tengan manejo de agua potable, por ejemplo. Y atendiendo a la pregunta de cuáles son algunos elementos que debemos tener en cuenta para la recuperación temprana en un país de ingreso medio como México. Participar, uno, es clarísimo que el sector educación tiene que participar de los planes nacionales de recuperación temprana, ¿sí? Y que pueda
impulsar al sector educativo como parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre. No puede ser una cosa alterna, tiene que ser desde el Plan Nacional, de la Política Nacional. Siguiente, por favor. Y por supuesto, tiene que claramente desde el sector educativo también seguirse los lineamientos que el ente rector en reducción de riesgo y administración de desastre dictamine. Porque se supone que también este ente rector es un ente de coordinación intersectorial que maneja y que coordina y que orienta las acciones de todos los sectores. Siguiente, por favor. Y una cosa importantísima para la recuperación también es el promover la participación del sector privado, ¿sí? en este sentido. Siguiente. La ruta para la reconstrucción temprana intersectorial. Y esto es fundamental, porque tampoco podemos ver el sector de educación como un sector aislado. Lo hemos venido diciendo, el sector de educación es tan importante como todos los sectores, como salud, como el tema de medios de vida, etc. Pero tiene que haber un proceso específico a nivel intersectorial. Como lo dije el primer día, nosotros la gente vive, toma agua, duerme, descansa, se recrea, come, etc. Entonces no podemos llegar, ¿cuáles son sus necesidades educativas? ¿Y usted qué necesita? Entonces como 5 actores llegan a hacer el análisis de necesidad. ¿Y usted qué necesita de agua? Y ellos no se comunican. Entonces llega el agua por una parte, pero llega un servicio, no llega el otro, le llega la ayuda en cash, pero no se reactiva el sistema económico de la localidad. Entonces, ¿para qué tiene efectivo si no puede comprar? Entonces, ¿y cómo, por ejemplo, se articulan sectores como agua, saneamiento, higiene, salud y educación? Que son sustanciales. Ministerio de Educación debe adecuadamente estar representado en todos los espacios intersectoriales. ¿Sí? El ente rector de educación tiene que establecer alianzas relevantes, importantes para la recuperación temprana. Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿qué pasa? Colapsa la escuela, pero la escuela no es una isla. Está surtida de agua, está surtida de electricidad, presta un servicio de alimentación cuando tienen un comedor. Y no necesariamente esos comedores en las escuelas son manejados exclusivamente por una Secretaría de Educación, sino que tienen un enlace con el Ministerio de Desarrollo Social o con el Ministerio que se encarga del tema de salud para la vacunación y para la atención. Entonces, ¿cómo funciona eso para que en el momento de la recuperación todos esos servicios se vengan y se den de manera integrada? Eso es lo que se ofrece en mi cátedra, ¿no? Entonces, esos son los sectores fundamentales. Y, por supuesto, tiene que haber una instancia de coordinación desde el sector de educación con los otros sectores. Siguiente, por favor. Y lo que ya me íbamos diciendo, tener acceso a fondos y recursos que estén disponibles para la recuperación y la reconstrucción. Y con esto, bueno, son las grandes líneas, los grandes rasgos. Y ahora, en función a mejorar las orientaciones y lo que le hemos venido diciendo, esto es más como anuncios parroquiales, no anuncios parroquiales, sino también como tratar de incorporar que no están solos, que hay muchas cosas que están como más o menos esbozadas y en los cuales pueden incorporarse, y que es el llamamiento que les hemos hecho. Trabajemos una cosa y que es importante: juntos somos más fuertes. Desde la maestra hasta la secretaria de Educación de Puebla, y pasando entonces a la Secretaría Federal de Educación de México, ¿no? Todos somos importantes. Y entonces, en ese sentido, es el llamamiento a que todos nos incorporamos a trabajar en los pilares que hemos estado hablando en estas recomendaciones, porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad desde el ámbito de competencia en el que está. Y lo conversábamos esta mañana con una persona, que cambiar, hacer una programación neurolingüística sobre el tema de gestión del riesgo. Cuando a ti te dicen, no, es que la protección civil es responsabilidad de todo, o decirle, no, es que la protección civil es un problema tuyo. Son dos enfoques distintos de ver, ¿no? Entonces, incorporarse a la iniciativa mundial para escuela segura, pero no solamente asignarse como Estado mexicano a esta iniciativa que ya está, sino cuando estamos hablando de
que se suscriban a esto es que nos empapemos de qué es lo que dicen estos pilares y cómo desde las distintas instancias de la planificación del marco habilitatorio para que las docentes y los docentes puedan cumplir esto desde sus escuelas, incorporen, ¿no? Entonces, siguiente por favor, únanse. Ya como Estado están comprometidos, pero desde la práctica, en el territorio, ¿cómo nos incorporamos? Infórmense. ¿Cómo se van a informar? ¿Cómo van a tener acceso? Bueno, si se quieren comunicar con el INE, con la Red Interagencial para la Educación en Situación de Emergencia, ahí tienen el correo electrónico, espanol@inesite.org, igual la página, y ahí tienen la página web. Tomen fotito. Siguiente, por favor. ¡Alto, ante, ante, ante! ¡Ante para la foto! De todas maneras, todas las presentaciones se van a subir. No se preocupen, que van a estar también los videos que han quedado de todas las presentaciones. Interesante que los vuelvan a ver. Entonces, cuando no pudieron estar en una mesa u otra, porque hubo eventos paralelos, eso es interesante. Vale, siguiente, porque ya el tiempo nos va a tomar. Entonces, está la Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastre, para que ustedes vean que están haciendo en otros lugares también. Entonces, está el GADES.net. Y siguiente, por favor, más cerquitita, contexto regional, experiencias entonces a nivel de América Latina y el Caribe a través del grupo para la gestión del riesgo de desastre en el sector educación, donde también INE y por ejemplo UNICEF y Red Internacional somos miembros, está @gr-de-educación.lat, que es un fanpage y que es nuestra cuenta de Twitter también, y ahí ustedes normalmente estamos informando sobre las cosas que se están haciendo en los países, y en el fanpage está el acceso al portal donde están las herramientas que se han venido produciendo en los países, no producidas por nosotros como entes, no, que han venido produciendo en países de la región, que son buenas prácticas y que a ustedes seguramente les puede servir para orientar, porque esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es tomar una orientación y otra cosa es seguirla al pie de la letra, porque vivimos en contextos culturales, económicos, psicológicos y de todo tipo diferentes. En México lo pueden vivir, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo Morelos, Puebla, o Chiapas, o Veracruz, o la península de Yucatán. Amenazas, contextos, realidades distintas. Bueno, y siguiente, ya para concluir, y me tomo el avión, ahí tienen mi correo electrónico y les damos las gracias, clic por favor, a todos ustedes por estar aquí. Adelante, juntos somos más fuertes. Muchas gracias, agradecemos a Susana. Ahora es turno del doctor Shinya Sato. Buenos días a todos. Y bueno, yo sencillamente en esta conferencia idealmente quisiera hablar de la importancia de conocer nuestra propia identidad, porque tenemos en esta idea cosas comunes y cosas diferentes. Compartir este tiempo es muy importante para nosotros. La siguiente, por favor. Y bueno, el día de hoy quisiera yo hablar acerca de los diferentes pasos en lo que respecta a seguridad escolar. Básicamente tenemos que entender que la seguridad en la vida cotidiana es importante, no solo en la escuela, sobre todo en Japón. En Japón tenemos o estamos expuestos a muchos desastres. Básicamente necesitamos salvar vidas, que es lo más importante para nosotros en Japón. Es algo que forma parte de nuestra historia en el país. De la misma forma, también tenemos que pensar en el bienestar de todos. Es decir,
En otras palabras, estamos hablando de un concepto de seguridad universal con un diseño, con estrategias universales. Ahora bien, para mantener la seguridad o proteger la seguridad de las personas existen dos aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con la seguridad personal. Con esto me refiero a cosas como lo de ayer. Cayo ayer habló acerca de la ciudad de Kamaishi y los estudiantes de esa ciudad que están tratando de evitar tsunamis, prepararse para los tsunamis. Y ellos de hecho ya han recibido capacitación. Todas y cada una de las personas, todos los estudiantes han trabajado para hacer frente a los tsunamis. Y también tenemos otros peligros. Sí, y en este caso, sí tenemos que protegernos a nosotros mismos. Y para ello necesitamos tener conocimiento acerca de los peligros o riesgos. Pero después de una serie de terremotos en Japón, se presentaron más tsunamis. En uno de ellos, la gente fue llevada a lugares seguros por los estudiantes. Los llevaron a un lugar seguro. Y eso hizo que otras personas siguieran la actitud y el ejemplo de los estudiantes. Ese es el tipo de milagros, por llamarlos así, que ha salvado vidas, en este caso con la ayuda de estudiantes. Eso significa que estas habilidades personales hacen que podamos ayudar a otros a estar seguros. Por lo tanto, es importante para nosotros pensar en esa parte. La siguiente, por favor. Y antes que otra cosa, debo decir que yo soy especialista en arquitectura y es por eso que yo frecuentemente hablo de las estructuras, incluyendo desde luego las estructuras de las escuelas, que son importantes o muy importantes en Japón. ¿Por qué? Porque es necesario garantizar o proteger la seguridad de los niños. En el año 2011 en particular, pueden ver aquí el número de escuelas que fueron destruidas por eventos sísmicos, aunque afortunadamente nadie perdió la vida en estos derrumbes. En el caso de una inundación, sí, es más fácil que la gente resulte afectada, pero en el caso de los edificios pueden hacerse muchas cosas. En Japón, los códigos o los reglamentos de construcción tienen estándares muy altos de exigencia, de modo que, ¿por qué decidió el gobierno que las escuelas se convirtieran en refugios o albergues contra desastres? Bueno, debo de decir que nuestra mentalidad es que todas las escuelas necesitan tienen que cumplir con estos estándares. En otras palabras, como las escuelas, precisamente por el tipo de personas que manejan, es decir, los niños cumplen con estándares todavía más estrictos y por lo tanto son considerados como santuarios o castillos, por así decirlo, lo cual es muy importante para nosotros. Por lo tanto, tienen altos niveles de seguridad y en ese sentido pueden ser utilizados como albergues o refugios en los distritos. La gente acuden a ellos y de hecho las comunidades en sus vidas cotidianas tienen muchos eventos que deben de manejar como comunidades, de modo que hubo digamos una transición en la que las personas empezaron a gravitar más hacia las escuelas para manejar este tipo de cosas. Del lado izquierdo pueden ver una escuela secundaria después de un terremoto. Las personas de esa comunidad se reunieron,
se reunieron y voluntarios se presentaron para dar servicios a las personas de la comunidad. Esta es una manera en la que podemos establecer asociaciones o colaboración de tal forma que hay residentes y voluntarios que colaboran junto con las autoridades. Y del lado derecho pueden darse cuenta que hay un espacio más saturado. Sin embargo, el lugar está organizado y la gente se protege o se cuida entre sí. De modo que esto es lo que se hace en Japón. Se manejan este tipo de albergues o refugios que son un estándar gubernamental. Y de hecho el gobierno publicó una guía para la gestión o manejo de este tipo de albergues o refugios. Y esta es la razón por la que estamos utilizando las escuelas a manera de albergues o refugios. También las estructuras son importantes. Tenemos, digamos, lineamientos en cuanto a las estructuras para mantener a las personas seguras. Y existen diferentes opciones para la construcción de estas estructuras. Del lado izquierdo tenemos un lugar típico. Es un edificio que es el de la izquierda, sí, que se va a mover mucho por su tipo de construcción. Sin embargo, hay otros edificios como el del medio que ven ustedes aquí, que tienen amortiguadores. Y del lado derecho tenemos otro sistema de estructura que tiene una serie de palancas, por así decirlo, o bases amortiguadoras debajo del edificio que prácticamente contrarrestan el movimiento sísmico. En este momento estamos tratando haciendo las pruebas con el uso de sistemas neumáticos, es decir, se presenta el sismo y aire, ¿sí? El aire empieza a circular, ¿sí?, por debajo de los cimientos a través de una serie de bombas neumáticas. El edificio se eleva un poco y la tierra se mueve, pero el edificio no se sacude. Esta es una nueva idea, pero eso está en prueba en este momento, este sistema. Sí, se está manejando este sistema en residencias o en casas, pero en un futuro la idea es que las escuelas tengan este tipo de sistemas. Y bueno, también tenemos códigos o normas para reparar los edificios. Y bueno, para ello tenemos sistemas de vigas especiales, incluyendo vigas de acero. Ahora, sin embargo, estamos utilizando también estructuras de fibra de carbón para fijar los edificios. Esto también se presta mucho para las culturas de construcción en Japón. Y bueno, ahora se está utilizando este tipo de materiales de fibra de carbono. El día de ayer fuimos, por ejemplo, aquí en Puebla a una antigua iglesia, aquí en Puebla, pero una cúpula se rompió, nos dijeron, como resultado del terremoto reciente que tuvieron aquí. Pero utilizar, por ejemplo, este tipo de estructuras es una manera más inteligente de reparar ese tipo de edificaciones. También se utilizan válvulas de aire o que hacen circular aire para mantener el edificio más seguro. Y también se está implementando estrategias de reequipamiento sísmico. Hay un centro en particular, sí, que es muy famoso por el diseño estructural que tiene. Perdón, la siguiente. Aquí tienen, por ejemplo, los vigas de fibra de carbón. La siguiente, por favor. Este es un muro que se ha sido reforzado para que el edificio sea más resistente. La siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno,
También tenemos el concepto de educación para el diseño de estructuras. El centro Salvadori es famoso por sus diseños para evitar el colapso de edificios. Salvadori está incluso ahora educando a los niños para que ellos puedan entender cómo deben protegerse y resguardarse estos edificios. Y déjenme contarles acerca del terremoto de Kobe que tuvo lugar hace tiempo. En aquel entonces era yo profesor en la universidad y fui a hacer un peritaje de un edificio. Había un área devastada, muy dañada en aquel entonces. Estoy hablando de 1985. En 1995, perdón, fue el famoso terremoto de Kobe en Japón. Y ahí en Kobe, perdón, la siguiente. Perdón por eso, dice. Antes de uno de los más grandes terremotos recientes en Japón, 2 días antes del terremoto, había yo estado en Kobe, que tuvo el terremoto en el 95, y también estaba yo apoyando, digamos, con una evaluación o peritaje de un edificio en Kobe. Y lo cierto es que después de ese terremoto la ciudad se reconstruyó de una mejor manera. Después del terremoto, sí, los sistemas de construcción mejoraron. Esta es una escuela secundaria. Y bueno, aquí tenían un eslogan en esta escuela. Y el eslogan que ven ahí en esas lonas dice: tenemos un círculo para esta secundaria. La secundaria Nagisa sí es reforzada por vínculos. Y también este es un lugar en Kobe en donde ahora hay un parque para niños memorial, en un lugar en donde quedó colapsado un edificio. Muchos niños vienen aquí a compartir el tiempo de manera muy feliz. La siguiente. Y bueno, la comunidad de Kobe también implementó un proyecto de cultivos en un estudiante también para un parque para estudiantes. La siguiente. Y también construyeron un edificio en el centro de Kobe dedicado nada más a una organización para reconstrucción. La siguiente. Y 2 días más tarde se presentó el tsunami. Esta es la ciudad en la que yo vivo y es el área en donde vive en particular mi esposa. Llegó el tsunami y destruyó cantidad de cosas. Después de ello, de este tsunami, regresé a la universidad y empecé a hacer diseños de casas temporales. La siguiente, por favor. Esta. Hubo un episodio en el que murieron 84 estudiantes con este tsunami. Después de eso se mudó de lugar la escuela y los estudiantes fueron reubicados a esta área, a otra área, en donde empezamos a realizar actividades en un nuevo parque infantil. Sí, aquí tenemos un carro para hacer actividades de apoyo a la comunidad. Aquí tenemos una tienda en la que, o un taller más bien, en el que empezamos a fabricar mobiliario. Esta es una red de grupos infantiles que empezó a
participar en esfuerzos de reconstrucción de casas, incluyendo actividades de diseño que involucraron a niños, y finalmente se construyeron estructuras como estas con la participación de los niños, y este tipo de edificios que se construyen con esta organización tiene incluso un logotipo que los distingue. Este es, digamos, una vivienda destrozada, y aquí tenemos esfuerzos de reconstrucción con la participación de niños, y por último creamos o construimos un café como parte de estos esfuerzos de reconstrucción. Y esta es una actividad para el Ministerio de Sendai, actividades orientadas a los niños. Este es un ninja. Este es un laboratorio de gritos, ¿sí?, en donde los niños incluso pueden gritar para desahogar sus tensiones. Y bueno, aquí estamos haciendo pasteles como parte de las actividades de reconstrucción del tejido social. Y bueno, comenzamos. Junto con UNICEF y la Takekna Corporation en la Universidad de Yamagata, empezamos a trabajar juntos en un programa. La siguiente, sí. Y bueno, y lo que estamos haciendo con parte de este programa es realizar una serie de actividades, trabajando en lo que llamamos una mini ciudad, actividades lúdicas, y este es el programa que tenemos de actividades para este proyecto. Perdón que está en japonés, ¿sí? Perdón por todo esto, pero bueno, se me quedó en japonés. La siguiente, por favor. 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 Y la siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que conocemos como la mini ciudad de este proyecto Nishinomaki. Y bueno, lo que pasa es que una buena parte de esta ciudad fue devastada, y los niños empezaron a trabajar en estas áreas de la ciudad con actividades que muchas personas disfrutaron. Y ahí, bueno, estas actividades nos hicieron sentir muy orgullosos y muy felices con todo lo que se hizo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el corte del listón inaugural de una área. Aquí está el alcalde de la ciudad cortando el listón de... y la siguiente. La siguiente. Siguiente. La siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una estación de radio improvisada para dirigir a los niños. La siguiente, la siguiente. La siguiente, por favor. Y esto que ven aquí, sí, fue una actividad en la que se manejaron cargas. La siguiente, por favor. Y estos son grupos de colaboración con la participación o el apoyo de UNICEF y muchos otros grupos, incluyendo ONG y universidades. Y esta es la última parte. Sí, este es el proyecto del salón o el aula del futuro en Osuchi. Este es un proyecto de esta organización. Y bueno, al final desarrollamos un modelo tridimensional. El gobierno local, utilizando las ideas de los niños, empezó a trabajar en las aulas del futuro en Osuchi. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Son actividades, parte de lo que estamos haciendo. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y por último, los arquitectos diseñaron edificios o aulas con base en las ideas de los niños, como parte de este proyecto. La siguiente, por favor. Estas actividades
son actividades muy dinámicas en las que se convoca a los niños. Vaya, esto permitirá proyectar actividades en un futuro para niños, y es una experiencia enorme para los niños este tipo de actividades, porque también empiezan a reírse, ¿sí? y a trabajar para reconstruir las ciudades. ¿Cómo lo puedo decir? En ocasiones, después de que se da un terremoto, las áreas afectadas se convierten en espacios peligrosos. Sin embargo, si estos espacios en los que empiezan a trabajar se vuelven mucho más seguros después de un terremoto. De modo que estamos convencidos de que este tipo de actividades definitivamente deben continuar. Y por último, sí, hemos creado comités para trabajar en ello. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas. Abrimos una ronda de preguntas para los que tengan alguna duda, comentario o inquietud. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Claro como chocolate. Hola, buenos días. Soy docente psicóloga en USAER y quisiera saber cómo es esto de la gestión desde la planificación. Si pudiera hablar un poquito más sobre esta información, por favor. Bueno, efectivamente de lo que hemos venido hablando los 3 días. Desde que nosotros empezamos nuestros procesos de preparación, estamos vinculándonos con los procesos de planificación. Acciones de preparación, de mitigación, de tomar medidas, por ejemplo, de posicionar, de capacitar, de que, por ejemplo, el ente rector de educación haga acuerdos intersectoriales o con organizaciones de la sociedad civil para que al momento se produzca el impacto del evento, cada actor sabe qué va a hacer. Eso es planificación. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo un mapa y digo, tengo a tantas personas, tantos ingenieros y tantos arquitectos, que hasta el momento del impacto se conectan y se ponen a la orden en la Secretaría de Educación y tienen ya un mapa sectorizado de estos equipos, cómo van a acudir o a qué sectores van a acudir a evaluar. Y ya saben quién, por ejemplo, puede ser en esa barriada o en ese sector un punto focal que posiblemente no haya sido afectado y que perfectamente puede ser el guía de estos evaluadores, por decir algo. A nivel del Estado tengo distintas poblaciones, entonces planificar, ¿qué significa? Que tengo un mapa donde si esta barriada es la que está afectada, esta y esta y esta, o este equipo y este equipo apoyan. Pero si el impacto es aquí, entonces es este equipo y este equipo el que apoya. Son hechos concretos, no veamos la planificación como una palabra gigante e inalcanzable. Son medidas prácticas que desde lo cotidiano podemos hacer. Eso es como vacunarse. Como prever, es que yo voy a dejar, por ejemplo, el día siguiente, cuando voy a salir, yo planifico. Para mañana, que tengo tal actividad, me voy a poner tal ropa, tal zapato. Y posiblemente para el almuerzo de mis hijos, yo voy a mandar tal cosa y tal cosa. Y en función a eso, yo organizo los gastos de mi casa, hago el mercado. Eso es planificar. Y cuando estamos hablando desde la gestión, es sencillamente organizar los procesos bajo los cuales nosotros vamos a estructurar la respuesta, la recuperación, etc. Cuando estamos hablando de la gestión es justamente todo aquello que nosotros hacemos para que esas acciones establecidas por pasos se ejecuten
bajo esos pasos. Nosotros en particular planeamos y nosotros planeamos, tenemos planeado un sistema de conferencias por internet conocido como Proyecto ECO. Es un proyecto por internet, pues. El proyecto ECO, de hecho, empezó en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos. Estamos hablando de un sistema de ayuda médica a distancia, ¿sí? Para ayudar a áreas remotas en la que médicos colaboran, de colaboración médica. Estos doctores se están empezando a conectar con colegas en este momento entre India y Nuevo México, y próximamente Japón se sumará a este sistema. La idea ahora es orientarlo a fines educativos, de modo que estamos planeando trabajar en el ámbito educativo a distancia, pero con un diseño sostenible para el uso de este sistema ECO. De modo que estamos trabajando en Nuevo México e India, y en un futuro espero que los países de Sudamérica y Centroamérica puedan trabajar con ese sistema. Muchas felicidades a ambos. Para nosotros, en especial a Japón, siempre ha sido un modelo a seguir. Muchas felicidades, toda la tecnología que implementan. Me gustaría saber, tanto para Japón como para toda Latinoamérica, cómo es que se enlaza el sistema educativo con protección civil. Finalmente, la gestión integral del riesgo es una función de protección civil, y me causa duda cómo es que ustedes lo ven. Nosotros en el Estado sí estamos muy enlazados con la SED del Estado, de los municipios. Tienen un área específica de protección civil, que bueno, por aquí están mis compañeros, y que finalmente ellos, cuando ocurre un desastre, en automático nos coordinamos, el área de protección civil de ellos con nosotros, para bueno, hacer todo el análisis de riesgos, todo el análisis de la reconstrucción, de la orientación, etc. Me gustaría saber en los distintos países cómo funciona. Yo me voy a permitir primero hacer como una aclaratoria sobre quién hace protección civil, quién hace gestión del riesgo, ¿no? Gestión del riesgo hacemos todos, ¿ya? Y cada uno, pero protección civil tiene un rol de orientación y de coordinación ante el impacto de los desastres. Y no ni siquiera necesariamente tiene que ser de respuesta de ir a sacar los heridos en algunos casos, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuál es la conexión entre estos dos entes del desarrollo? La respuesta está dada. Cada quien ejerciendo las funciones que le corresponden según su rol de competencia. Entonces, las protecciones civiles tienen que tener un rol coordinador, o de ejercer, por ejemplo, vamos a decirlo como el sistema de respuesta, es decir, de lograr que todos los sectores actúen de manera coordinada, cada uno para dar una respuesta integral. Un poco el ejemplo que yo estaba citando. Si una escuela necesita, si hay un proceso de respuesta y el ente rector es la protección civil, entonces es el que establece el centro de operaciones para la respuesta, ¿verdad? Entonces ese centro de operaciones para la respuesta tiene que tener una representación de cada sector, ¿cierto? ¿Eso funciona así? Exactamente. Entonces, eso en la respuesta específicamente, hay un proceso de coordinación donde cada quien va haciendo, y el sistema nacional se encarga de direccionar y en el conjunto tomar decisiones para que entonces cada sector aborde la competencia que le quiera. Ese es el enlace, y que tiene que haber un proceso de retroalimentación de los procesos que cada uno está haciendo para que el sistema esté en noción de qué está haciendo cada uno de los sectores. Al mismo tiempo, la conexión en la gestión del riesgo no solamente tiene que ser educación con el ente rector de protección civil, sino que está haciendo salud, que está haciendo el otro. Exactamente, y esa responsabilidad de que ese proceso también se esté haciendo, también es responsabilidad del ente rector de protección civil.
que esa comunicación se dé así y se dé así. Es decir, ¿cómo ustedes, sector educativo, o sea, vamos a preguntar mejor es, si hay transversalización con protección civil y con todos los entes, porque de repente pareciera aislado? Esa es la preocupación que a mí me hace, pues. Bueno, justamente, hay que establecer mecanismos de coordinación. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos de coordinación? Por ejemplo, en un país se puede instituir una mesa de coordinación del sector educación, donde están ¿quiénes? Los representantes del sector educativo, las secretarías de educación, donde está la sociedad civil organizada, donde están los representantes del equipo humanitario del país, por ejemplo, esto a nivel federativo y que tiene una representación y conexión con las protecciones civiles de los estados. Eso puede ser un mecanismo, ese es un ejemplo, y donde se plantea una hoja de ruta para cada proceso. Y eso es una hojita, no tiene que ser el gran plan magistral, no, es puede llegar a darse de una manera muy sencilla y funciona. Ha funcionado en otros países y puede funcionar. Sabemos que podemos imaginar que puede ser un gran proceso complejo por todo lo que implica la maquinaria del Estado, no importa cuál sea el nivel, el local, el subnacional, el nacional. Pero la idea es que tener claridad de cuáles son esos mecanismos de coordinación. Puede ser una mesa, puede ser un comité, puede ser... ¿sí? Pero tenerlo claro, o sea, no dejarlo al aire, que todo hay que tenerlo como por escrito, como una hoja de ruta. Esa es un poco la forma. Y ha funcionado, hay países donde ha funcionado perfectamente. En Colombia funciona, por ejemplo. En otros países funciona más o menos. Hay también es una propuesta que se lleva desde Naciones Unidas a través de UNICEF y lo establece, por ejemplo, el marco de Sendai. Sí, ya todos sabemos cuál es el marco de Sendai, que se habla del establecimiento de las plataformas nacionales de gestión del riesgo, donde están todos los sectores y donde el ente rector actúa, ¿verdad? Pero hay que llegar, no quedarse solamente en las plataformas nacionales, sino en las plataformas subnacionales. Cada estado, por ejemplo, del Estado Federal de México debería tener su plataforma, ¿sí? Para que todos los sectores estén articulados, y eso es otro mecanismo que se propone. Y que estos estamentos son los responsables de que el marco nacional o la política nacional de gestión de riesgo se cumpla en todos estos aspectos, o sea, desde la prevención, desde la mitigación y en cada una de las metas u objetivos del plan nacional. Esa es la idea, esos son los mecanismos. Yo quisiera hablar acerca de una persona clave. Vaya, tiene que identificar a esas personas claves en cada uno de esos actores, personas con las que puedan tener comunicación directa al nivel de estrechar su mano, ¿no? A veces, sí, yo soy una persona clave junto con educadores, por ejemplo, o para los educadores, y a veces también los profesores pueden ser claves o personas claves, ¿sí?, para dirigir al sector magisterial. ¿Sí? Tienen que identificar esas personas de contacto clave. ¿Sí? Sí. Tú puedes ser una de ellas para vincular precisamente a esos actores. Primeramente agradecer a los panelistas y a todos los que han participado en este seminario. Soy Héctor Santín Gómez. Soy presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Quintana Roo y presidente del Consejo Estatal de Participación Social. La participación de los padres de familia aquí también presentes. Pues, aprendiendo las experiencias, creo que también nosotros como México tenemos grandes experiencias. Mi estado, por ejemplo, el sector educativo ha puesto dentro de los comités prioritarios que deben instalarse en las escuelas a través de los consejos escolares, ese comité de seguridad escolar y de protección civil, porque es un elemento importante que como escuelas debemos saber. Pues mi estado es un estado afectado a huracanes y pues efectivamente la Dirección de Protección Civil es la que rige,
se instala el Comité de Protección Civil por las dependencias, por salud, educación, gobierno, bueno, y todas las dependencias que lo componen para trabajar. Si bien es cierto, hemos trabajado en las escuelas como refugios anticiclónicos, yo creo que también nos ha servido mucho para que nuestras escuelas, nuestras infraestructuras estén bien, porque cada 6 meses pasa Protección Civil para ver cuáles son las deficiencias en esos edificios y poderlas atender para que cuando la temporada de huracán esos edificios estén en óptimas condiciones. Entonces, creo que de una u otra manera estas experiencias que nos llevamos van a fortalecer, van a enriquecer lo que estamos haciendo cada uno de nuestros estados, cada uno en nuestro ámbito de competencia, y agradecer, tal vez no tenga otro momento para hacerlo, agradecer a los organizadores de este seminario, de este evento, y pedirles que cada día podamos, tal vez también haciendo uno interno a nivel nacional, para enriquecernos de estado en estado, de cómo lo estamos haciendo y qué nos hace falta y qué medidas podemos apoyarnos de lo que están haciendo nosotros para seguir haciendo las cosas cada día mejor. Muchísimas gracias, muy buenos días y nuevamente nuestra felicitación. Muchas gracias. Bueno, hay una cosa muy interesante que hemos observado en este espacio y que nos felicitamos abiertamente, es que hemos notado la presencia de las comunidades educativas, de los representantes de los padres y acudientes de los niños y niñas. Eso es sustancial. Los planes, las políticas públicas no pueden sustentarse solo sobre la base de lo orgánico del Estado o del Ejecutivo, ¿no? Sino que tiene que considerar la actuación, la participación y la convalidación de esa política pública, justamente de esa sociedad civil organizada, que son las representaciones de los padres de familia, de los acudientes, de las comunidades educativas, de los gremios importantes, de los ministerios, etc., de las ONG que trabajan de base o de las organizaciones de base, ¿sí? Eso es sustancial, porque son parte contundente y que van a estar en la primera línea a la hora de la respuesta, porque los organismos de primera respuesta y las estructuras orgánicas del Estado, sea la Secretaría, sea quien sea, llegan seguramente muy rápido si están preparados oportunamente, pero ¿quiénes son los que viven en la comunidad educativa? ¿Quiénes activan realmente el plan de contingencia tras el segundo, el minuto del impacto? Esa comunidad educativa, esos padres de familia, esa ONG que trabaja a nivel local, esa organización de base que trabaja en el tema del agua, esos son los que están ahí. Entonces es importante que sean parte común de esa política pública y que tenga participación, pero también roles y responsabilidades. Exigir un derecho quiere decir también que uno es parte de la solución, porque hay corresponsabilidad, se llama eso, y que es parte de la rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas, no del tema financiero, sino de todo el proceso de convalidación de todo lo que hagamos para constituir ese proceso de respuesta. Listo. Aplauso para ustedes.